Nosotros, el abogado Marcelo Rivera, vamos a hablar sobre la tarifa del transporte urbano, que es un tema que se ha venido tratando en las últimas semanas con el nuevo Consejo Municipal. Han habido novedades, sesiones suspendidas. Además, esto ha ido de la mano con la revisión de las compensaciones que se han venido dando acá en Santo Domingo para que el pasaje sea gratuito para los estudiantes, donde se ha desembolsado importante dinero a la transportación urbana para que ésta se dé. ¿Cómo está, abogado Marcelo Rivera? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo analiza usted la situación que se vive actualmente para la tarifa de la transportación urbana, que actualmente se paga 30 centavos? Bueno, primero hay que establecer que el 26 de julio del año pasado, del año 2022, el Consejo Municipal aprobó un informe técnico presentado por la Empresa Pública Municipal de Tránsito. En este informe técnico se plantea ahí la tarifa técnica y la tarifa socialmente justa. Según este informe, la tarifa técnica sería de 0,39 centavos y el pasaje completo y el medio pasaje de 14,5 centavos. Con ese informe, es decir, sin ningún otro sustento, se aprueba en la práctica la elevación de la tarifa. Sin embargo, la diferencia entre los 30 centavos y los 39 tendría que ser compensada por el GAT municipal a través de la Empresa Pública Municipal de Tránsito. Lo que ocurre es que con esta decisión se cometen dos irregularidades que en este momento están siendo investigadas. En primer lugar, se aprueba una compensación que, si usted revisa el expediente, el informe técnico que presenta la Empresa Pública de Tránsito, en ninguno de esos sitios se justifica de forma legal, técnica, cómo se va a realizar la compensación. Entonces, eso ya podría constituir un delito de peculado, porque se estaría desviando fondos públicos para terceros o para los funcionarios en este caso. Entonces, ese peculado está tipificado en el artículo 278 del COIP, que sanciona de 10 a 13 años con prisión en este caso. Y también el propio COIP, en el artículo 68, califica como un acto de corrupción el peculado. Este es el primer problema, por lo tanto ya existe una denuncia presentada en Fiscalía y está en un proceso de indagación. Y el segundo problema es que, dejando de lado el artículo 55, literal G del COTAD, que ordena que toda tarifa tiene que ser aprobada mediante una ordenanza, se aprueba una elevación de la tarifa y una compensación sin tomar en cuenta esta disposición del COTAD, lo cual efectivamente vulnera lo establecido en el COTAD. Es decir, esas dos situaciones se producen. Viene el periodo de elecciones en el mes de diciembre. El señor Erazo, candidato y alcalde a la vez en ese momento, señala que mientras él sea alcalde se mantendrá esta tarifa reducida o esta tarifa gratuita para los estudiantes y la compensación a los transportistas. Entonces, pasan las elecciones del 5 de febrero y la situación cambia. La empresa de tránsito acaba de anunciar a través de un informe técnico 2023-043 en el cual señalan que ya no tienen recursos, y es por eso que el 15 de junio de la semana pasada, en el Consejo Municipal presentan este informe de factibilidad, planteándole que el Consejo Municipal o señale o apruebe si mantiene la compensación a los transportistas o definitivamente se aplica la tarifa técnica, ya no de 39 centavos, sino de 40 centavos. Es decir, está en este momento contra la espada y la pared, porque en el propio informe 2023-043 de la empresa de tránsito señalan que los recursos que están destinados y establecidos en el POA, en el Plan Operativo Anual de la empresa de tránsito, solo alcanzaría para el mes de mayo. Solo hay dinero hasta el mes de mayo. Entonces, estamos ahora en una situación, en una encrucijada contra la espada y la pared, porque no hay los recursos y esta propuesta demagógica de parte de Wilson Erazo, finalmente, que no tenía sustento, finalmente está trayendo estos problemas y dificultades. Retrocedamos un poco desde que se abordó este tema, que fue en el mes de julio, junio. Julio del año pasado. ¿Qué pasó allí con el Consejo Municipal? Cuando se empezó a ejecutar esta acción que es bien vista por los ciudadanos, hay que decir esa situación, y que ha sido analizada también en otras ciudades. ¿Qué pasó con el Consejo Municipal? ¿Por qué se dejó
seguir un proceso que estaría viciado, como usted lo menciona. El 25 de julio del año pasado se presenta este informe y hay varios concejales que preguntan al señor Fiallos, que estaba presente en esta sesión, respecto a qué va a ocurrir con esta diferencia entre la tarifa técnica, que es 39 centavos, y la tarifa socialmente justa, que sería los 30 centavos. ¿Cómo se mantendría aquello? ¿A través de qué mecanismo? El señor Fiallos ahí hace conocer que se establecería una compensación que sería de alrededor de $335,000 mensuales, que multiplicado por 5 meses, es decir, desde el mes de agosto del año pasado que entró en vigencia esta compensación hasta diciembre, significa alrededor de $1.600.000. Entonces, ocurre de que hay allí concejales que votan en contra. En ese entonces, la concejal Gloria Garófalo, este informe es aprobado con 9 votos a favor y 2 votos en blanco. Allí en el voto en blanco, que se suma a la mayoría, está justamente el voto de la concejal Diana Coloma, que hoy nuevamente fue reelecta y quien ha venido señalando opiniones respecto a esta situación. Entonces, el Consejo Municipal sí conoció, pero sin los sustentos técnicos, sin el respaldo y la justificación legal, simplemente con una declaración oral, verbal, de parte del gerente de la empresa de tránsito, aprueban este informe en el cual en ningún lado se establece la compensación. Por eso es que yo observo ahí que hay dos situaciones irregulares. Por un lado, un posible peculado sancionado y tipificado en el 278 del COIP, y por otro lado, una vulneración directa al artículo 55 literal G, que obliga a que los consejos municipales aprueben mediante ordenanzas las tarifas. Entonces, esto ya ocurrió en ese entonces. Ahora, en la última sesión de consejo, esta sesión extraordinaria, que de paso la transmisión en vivo fue eliminada de la página de Facebook de manera extraña en estos días, allí se produjo un incidente en el cual los ciudadanos le reclaman al señor Erazo respecto a que sea claro si se va a mantener la compensación, se va a mantener el pasaje gratuito para los estudiantes, o se va a subir o se va a aplicar definitivamente los 0,40 centavos de elevación de la tarifa. Que de hecho la tarifa está elevada. Lo que ocurre es que la diferencia la está compensando hasta el momento la empresa de tránsito con fondos públicos. Actualmente tenemos nuevo Consejo Municipal, algunos reelectos, tal cual usted mencionó ya a una concejal que en su momento, igual, no teniendo toda la documentación, voto en blanco y esto se suma a la mayoría. Así es. Y claro, que ahora vemos que tiene otra postura, pero bueno, ya le entrevistaremos en su momento. ¿Qué pasa ahora? Tienen dos caminos, ¿no? En la sesión que fue suspendida se hablaba, o seguimos con la compensación o procedemos a el incremento de la tarifa tal cual está en el informe técnico. ¿Cuál es el procedimiento a seguir por parte del Consejo Municipal? Los señores concejales deben recordar que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 40 establece responsabilidades por acción o omisión. Es decir, que si los concejales proceden a votar por un simple informe técnico con el cual elevan la tarifa, o más bien la hacen realidad de tal forma de que la ciudadanía pague, ellos estarían incurriendo en una situación grave que podría traerles unas glosas bastante altas. Entonces, los concejales tienen que pensar 2 o 3 veces frente a esta situación. Y por otro lado, queda demostrado claramente que el señor Erazo, quien se precia de ser magíster en administración de empresas, ha puesto en una situación difícil a las empresas públicas. Ya conocemos la denuncia por peculado presentado por la concejal Diana Saltos por unas capacitaciones que nunca se dieron ahí, denuncias de peculado en la empresa de tránsito. Ya estamos viendo que la empresa de tránsito prácticamente se está declarando en crisis financiera porque no tiene los recursos para continuar afrontando la compensación que se estableció hasta el momento, que hasta el momento gira alrededor de $3.600.000, es decir, no hay esos recursos. Entonces, todo está realmente complicada, la situación está muy difícil, lo cual probablemente me parece que los transportistas van a presionar. He escuchado que ellos han señalado la propuesta de que la municipalidad, el GAT municipal,
cree una partida presupuestaria para que continúe cubriendo esta compensación. Es decir, que a final de cuentas, si es que se desea mantener esta compensación y el pasaje gratuito para los estudiantes, ahí va a haber serias dificultades, porque finalmente serán de los recursos de los santodomingueños quienes tendrán que verse obligado el municipio a cubrir esta compensación. Ese informe técnico presentado el año anterior tiene dos valores, ¿no? 35 centavos y 39, si no me equivoco. Sí, ahí hacen un estudio en el cual señalan que con la tarifa de 0,39 centavos o la tarifa de 0,35 centavos se puede cubrir y los transportistas podrían obtener el 14% de rentabilidad que señala el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que estableció un mecanismo para poder fijar estas tarifas. Es decir, sea con 0,35 o 0,39, ellos tendrían total rentabilidad de cerca del 14%. Si no va la compensación, ¿cuál es el procedimiento a seguir para que ellos cobren una de estas dos tarifas, sabiendo que en entrevistas anteriores han indicado los dirigentes que en caso de no seguir con el tema de la compensación, automáticamente ellos deberían cobrar 39 centavos, según lo que se ha escuchado? Lo que tendría que hacer el Consejo Municipal, en primer lugar, es empezar un proceso de estudio, de análisis de qué ocurre con esta compensación, estos recursos que ha venido entregando la empresa de tránsito, que como ya se ha anunciado, no tiene recursos. Ellos a través del informe 2023-034 han dicho claramente que ya no hay recursos para cubrir esta compensación. Entonces el Consejo Municipal tendría que recibir, solicitar información para ver qué pasa con estos recursos, efectivamente a ver qué ocurrió, a quiénes se les entregó y si es que existió el sustento legal para aquello. Y en segundo lugar, tendría que hacerse a través de una ordenanza, tal como lo establece el artículo 55 del COTAP. Aquí habría que señalar y mirar qué va a ocurrir con la posición de los concejales del correísmo. Habría que preguntarle a la señora Luisa González, que hoy se encuentra en nuestra ciudad, qué opina respecto a que el municipio, el alcalde apoyado por el correísmo y los concejales que tienen un bloque de mayoría en el Consejo Municipal están buscando aplicar una tarifa de 40 centavos para la ciudadanía, lo cual será gravísimo. Hay un estudio de la empresa de tránsito que señala que el 95% de los ciudadanos señalan que no están en condiciones de pagar una tarifa de 39 o 40 centavos. Y también hay que considerar que en ese mismo estudio se señala que cerca del 79% de los ciudadanos santodomingueños señalan que ganan menos del salario básico, que está en $450. Es decir, hay análisis en el cual está justificado el hecho de que no hay condiciones para una elevación de la tarifa de transporte. Por otro lado, ahí en ese mismo estudio señalan que la gran mayoría de ciudadanos, cerca del 78%, toma 2 o 4 buses al día para poder trasladarse en uno u otro lugar. Es decir, que no solo un bus utilizan las personas, 2 buses. Es decir, que usted debe ahí sumar, si se sube esta tarifa, si se aplica los 40 centavos, significaría 80 centavos en la realidad por el tipo de distribución de las frecuencias que existen en Santo Domingo. Abogado, entonces, en base a esos estudios, ¿sería conveniente el tema de la compensación? Según estos estudios, ¿o qué salida se le debería dar a esto? El señor Erazo tiene que cumplir su palabra. Él dijo claramente, mientras yo sea alcalde, va a mantenerse el pasaje gratuito para los estudiantes y se mantendrá la compensación. Tiene que hacer honor a su palabra. Lo dijo claro cuando era candidato, tratando de ganar votos. Presentó, impulsó esta propuesta demagógica. Lo mismo ocurre con el tema de las tablets. Se entregaron las tablets cuando era candidato. Los estudiantes del periodo 2022-2023, bachilleres, se graduaron y a ninguno de ellos se le ha entregado una sola tablet. Entonces, vemos con mucha claridad que se trató de propuestas demagógicas para ganar la elección. Pasó la elección del 5 de febrero y ahora ya no hay recursos y ahora prácticamente Erazo está contra la espada y la pared. Tendrá que buscar alguna solución, porque él debe cumplir con su palabra de mantener el pasaje gratuito para el estudiante. Que dicho sea de paso, el mecanismo de control para poder entregar la compensación realmente no existe, tiene dificultades. En primer lugar, más del 60% de estudiantes no tienen el carnet y en segundo lugar, lo mismo ocurre en las unidades de transporte, que son alrededor de 350 unidades. Muchas de ellas no cuentan con el dispositivo para hacer el control. Entonces nos preguntamos, ¿cómo van a justificar la entrega de recursos públicos a sectores privados si no hay efectivamente un mecanismo que permita
justificar esa entrega de recursos. Entonces, realmente la situación está bastante complicada. El señor Erazo está obligado a mantener ese derecho adquirido por parte de los estudiantes y tendrá que buscar un mecanismo. Por lo tanto, yo creo que hasta el momento la tarifa tiene que continuar manteniéndose en 30 centavos, porque de subirse a 40 centavos será un golpe muy duro para la economía de las familias santodomingueñas que ya están afectadas después del COVID. Después de esa pandemia, después de la grave pandemia de la inseguridad, las familias no están en condiciones de pagar esa tarifa que están exigiendo los señores transportistas. Abogado Rivera, si bien es cierto, tenemos un alcalde, pero también un consejo municipal. ¿Cuál es el proceso a seguir para que siga el tema de la compensación? Porque esas dos figuras se les planteó en la sesión de consejo última. ¿Cuál es el camino a seguir para la compensación? Para que se ejecute un tema, un proyecto que esté enmarcado en la ley en este caso. Tendría la empresa de tránsito que entregar todos los justificativos, los análisis técnicos, financieros de sostenibilidad de la compensación. Tendría que mantenerse, tendría que entregarse esta documentación. El Consejo Municipal tendría que aprobar en el Pleno del Consejo el poder sostener esta compensación de tal forma de que tenga un sustento legal para continuar entregando estos recursos públicos a los privados. Y por otro lado, tiene necesariamente que corregirse el sistema de control que está a través de los carnets municipales y a través de las tablets con el cual se controlan los estudiantes que suben a los buses y se establece el medio pasaje. Mientras no se solucionen estos temas, realmente va a haber serias dificultades para que se mantenga esta situación, por lo cual los transportistas, estoy muy seguro, van a presionar para que definitivamente sean los ciudadanos quienes terminen pagando los 40 centavos y los estudiantes 20 centavos. Es decir, estamos prácticamente en un callejón sin salida. ¿Y por qué se habla de 40 o de 39 y no de la otra tarifa de 35 centavos también? Porque a través de un informe que elaboró el municipio y se aprobó en el año 2015, establecieron el criterio del redondeo. Entonces, con el criterio del redondeo de este análisis, de esta resolución del año 2015, establecen que ya no debe ser simplemente 39 centavos porque no le estarían entregando ese vuelto a los usuarios. Y por lo tanto, finalmente con el sistema del redondeo, la tarifa sería 40 centavos y la media tarifa 20 centavos. Esa es la razón. Y los 35 que aparecen también en el informe, ¿por qué no se aplicaría o no se maneja ese rubro por parte de los transportistas? Yo tengo conocimiento de que los transportistas y el señor Erazo, en la desesperación de su propuesta demagógica, porque realmente hemos visto una administración totalmente demagógica, están buscando una salida. Y esa salida que conozco que están analizando es que se suba a 0,35 centavos y que la diferencia la continúe compensando el municipio. Parece que por allí van los diálogos entre los transportistas, que de hecho tienen una gran presencia en el Consejo Municipal, tienen a un representante directo ahí, el señor Pazmiño, y por supuesto los compromisos de campaña que el señor Erazo está obligado a cumplir con el sector de los transportistas. Entonces estarían buscando una salida por este lado, 35 centavos subir el pasaje a 35 centavos y la diferencia estaría compensándola o la continuaría cubriendo el municipio con fondos públicos. Es decir, el señor Erazo, administrador de empresas, ingeniero y abogado, nos está llevando a problemas gravísimos en la administración de nuestras empresas públicas. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo en EMAPA, donde anuncian su privatización, ya estamos viendo lo que ocurre con la EPECONS, que hasta el momento no puede sostenerse financieramente y el municipio le ha tenido que entregar cerca de 37 millones de dólares desde el 2019 hasta ahora. Es decir, tenemos serios problemas con nuestras empresas públicas. Muchas gracias, abogado Marcelo Rivera. Allí está el análisis que se realiza en lo que tiene que ver a la tarifa del transporte urbano, que esta semana, me imagino, se llamará de nuevo a sesión del Consejo Municipal para seguir abordando y buscar de una u otra forma la solución en lo que tiene que ver a la tarifa de buses urbanos, que es realmente importante en todas las ciudades debido a que la mayoría de cantidad de ciudadanos se movilizan en este medio de transporte público. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más información.